Amén. ¿Cuántos han sido ya bendecidos con estas alabanzas, verdad? Como alabamos y bendecimos al Señor, pero a la misma vez nosotros somos bendecidos de una manera tan hermosa. Aleluya. La verdadera libertad no es solo ausencia de lo malo, pero presencia de lo bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? La verdadera libertad no es solamente ausencia de las cosas malas, pero también es presencia de las cosas buenas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ejemplo, muchas veces hay personas que dejan de alguna manera algún hábito, ¿verdad? Hay personas que a veces dejan de beber bebidas alcohólicas y de alguna manera sienten que ya son libres y dicen, ¿sabes qué? Yo ya vencí el tema del alcohol, ya no consumo alcohol, ya no consumo drogas, ya no consumo cigarros, y así, ¿verdad? Tantas cosas que muchas de las veces creemos que, ¿verdad?, que hemos alcanzado esa libertad, pero muchas veces el tener ausencia de esas cosas no significa una libertad completa, sino que también ausencia de esas cosas es las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Quizás a veces dejamos las bebidas, pero nos llenamos de su Espíritu Santo. ¿Cuántos le alaban? ¿Verdad? Dejamos de consumir drogas, pero también nos llenamos de su palabra. Amén. ¿Verdad? Dejamos todo ese rencor, todo ese odio, pero nos llenamos de su perdón y de su amor. Aleluya. Entonces es algo hermoso, ¿verdad? No solamente la verdadera libertad no solamente consta de abstenencia o dejar algunos hábitos o cosas, pero también llenarnos de las cosas buenas. No es solamente ausencia de cosas malas, sino de llenos de cosas hermosas y cosas nuevas. ¿Cuántos de ustedes en alguna vez alguien habrá venido con, verdad, nadie los está viendo, la cámara nomás me enfoca a mí, pero ¿cuántos alguna vez pasaron con una visa de turista para Estados Unidos? ¿Conoce a alguien que ha pasado con una visa de turista? ¿Verdad? ¿Alguna persona? ¿Conoce a algunas personas que tienen una residencia permanente aquí en Estados Unidos? ¿Cuántos, verdad? Muchos, ¿verdad?, que tienen una residencia permanente de Estados Unidos. Fíjense que la libertad muchas de las veces la vemos nosotros como una visita, como un viaje de vacaciones. Mucha gente lo ve como un viaje de vacaciones. La libertad simplemente es algo que se puede visitar, pero que no necesariamente puedes o tienes que permanecer en ello. Sin embargo, la libertad de la que Dios habla es una libertad diferente, es una libertad en la cual se permanece. Bendito sea el Señor, aleluya. Si me acompañan en la escritura que ya hemos leído en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, alabado sea el Señor. Gálatas capítulo 5, y nos dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice la palabra. En otra versión dice, en una versión nueva internacional dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar una vez más en este momento. Vamos a inclinar nuestro rostro, y las personas que nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a poner nuestras vidas en las manos del Todopoderoso. Amante Padre Celestial, le damos gracias, Padre, porque usted ha sido bueno, Padre. Gracias, Señor, por la vida que nos ha concedido, Padre, en este día, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos ha puesto sobre muchas cosas, Señor. Padre, porque usted nos ha rodeado de su favor. Usted nos ha rodeado de bendiciones, Padre, que en otro tiempo, Señor, ni siquiera, Señor, pasaban por nuestra mente, Señor. Padre, cosas nuevas que hemos conocido, Padre. Como dice su palabra, el que está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Usted nos ha llenado de cosas nuevas, Señor, y hermosas que en otro tiempo no las conocíamos, Padre, ni vivíamos tampoco en ellas. Por lo cual, Padre, hoy le damos gracias, Señor.
Y Padre Celestial, que esta palabra, Señor amado, que hoy usted trae a través de su escritura, a través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo, Padre Celestial, que renueve, Señor, que traiga una frescura y una libertad, Padre, al entendimiento interior, Señor, al espíritu, Padre. Que haya esa libertad, Señor, completa que necesitamos, Señor, Padre, cada día, Señor. Hay cosas, Señor, que no solamente son pesadas, Señor, pero cosas que nos confunden, nos ciegan, Señor, y que muchas veces nos mantienen en oscuridad, Señor, y no nos permiten ver con claridad, Padre. Hoy, Señor, Padre, yo oro para que cada uno de nosotros, Señor, reciba una palabra que traiga luz a esas áreas oscuras, a esas dudas en nuestros corazones y en nuestras mentes, que muchas veces nos mantienen alejados, Señor, de las cosas buenas, Señor, y que no nos permiten acercarnos, Padre, a su presencia, y que no nos permiten muchas veces adorarle, y que no nos permiten muchas veces seguirle con confianza, y que no nos permiten muchas veces servirle, Padre, como lo que usted es, un verdadero rey, el mejor rey de todos, el único que es digno de postrarnos ante él, el único que merece nuestra obediencia, Señor, sin protesta, Señor, y de buena voluntad. Gracias, Señor, que usted obre, Padre, su buena palabra hoy en esta mañana, y que el nombre de Jesús, Señor, sea altamente glorificado para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito sea su nombre. Amén. Puede decir amén, un amén, hermano. Puede incluso pegar un patada en la banca, lo que sea, no hay problema. Aquí hay libertad, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Aleluya, bendito sea su nombre. Parte de lo que conocemos del famoso Éxodo, el Éxodo nos recuerda, Éxodo capítulo 16. En Éxodo capítulo 16 suceden muchas cosas interesantes en esos pasajes. Después que Dios liberta a su pueblo, que lo saca con mano poderosa del pueblo de Egipto, suceden muchas cosas que nos enseñan a nosotros algunas cosas que necesitamos saber, cómo este pueblo, aunque experimentó una libertad de lo que era la esclavitud, realmente no pudieron experimentar una libertad interna, una libertad interior. Usted conoce la historia. Una vez que el pueblo hubo salido de Egipto con mano poderosa de Dios, cruzan lo que es el mar. Y una vez que están del otro lado y que todo parece estar bien, capítulo 16, y dice la palabra, verso 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerán diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Lo que estamos viendo en este momento, que muchas de las veces esa esclavitud o ese impedimento que muchas veces tenemos internamente nos impide mirar y recordar muchas veces las cosas y las promesas de Dios. ¿Qué les había prometido el Señor? Dios les había dicho que los iba a dejar en el desierto. Eso fue lo que habló Dios. ¿Cuándo Dios dijo que los iba a dejar en el desierto? O que no les iba a dar comida, o que no les iba a dar alimento. Dios nunca dijo eso. Pero ellos están asumiendo: Dios nos trajo aquí para morir. El entendimiento. No hay luz. Cuando no hay luz en nuestro entendimiento, muchas veces va a suceder eso. No podemos entender, no podemos concebir. Ahora, no hay excusa, hermanos, no hay excusa, porque este pueblo había visto la gloria de Dios de una manera tan poderosa.
las plagas que el pueblo de Egipto sufrió. Aquí no vamos a gastar tiempo leyendo todo lo que trajeron de Egipto, cómo venían cargados de cosas, todo lo que traían. Pero aún así, el entendimiento estaba cegado. Aún el entendimiento no había sido liberado. Ellos no eran capaces de poder confiar en Dios todavía. Cuando el entendimiento no es libre, cuando no hay una libertad interior, no hay voluntad. Cuando no hay libertad, cuando no hay verdadera libertad, hermano, no hay voluntad. ¿Por qué cree que muchas de las veces batallamos con la voluntad? Porque no hay una verdadera, hay áreas en las cuales no hemos tenido una verdadera libertad. Y el pueblo de Dios iba pasando por estas cosas siempre. Y Dios dijo, yo los voy a probar, a ver si van a poder andar en mis caminos. Esto es solamente una prueba. Dios lo está hablando, dice, los voy a dejar que pasen un poquito para probarlos. ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros por algunas circunstancias, verdad, en la vida? Y ahí nos está probando el Señor. Nos está poniendo a prueba a ver qué tanto. Es más, no para que Él ya sabe. ¿Cuántos creen que Dios ya sabe lo que vamos a hacer? Él ya conoce nuestra respuesta, pero Él quiere que nosotros también la conozcamos. Él quiere que nosotros también veamos, para que no lo juzguemos injustamente. Dios no me da una oportunidad, Dios no me da riquezas, Dios no me pone sobre cosas. No, Dios sabe cómo usted y yo vamos a responder a eso. Y nos permite a veces pasar para que nosotros veamos, digamos, no, Dios tiene razón. Dios tenía razón al no promoverme. Dios tenía razón al no ponerme a veces sobre más. Mira lo que hice con lo poco que me dio. Mira lo que hice con la oportunidad que el Señor me dio. La arruiné, la eché a perder. Tiene razón Dios. Necesito madurar más. Necesito fortalecerme más. ¿Qué pasa con Abraham cuando Dios le dijo, tráeme a tu hijo y tráelo a este monte? Y Abraham así, a una fue y lo llevó y lo puso ahí. Y dijo Dios, ahora sé que me amas. Lo que le está diciendo, ahora tú ya sabes qué tanto me amas. Ahora tú ya sabes lo que eres capaz de hacer por mí, por mi obediencia. Porque Dios había dado una promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa era muy grande. Y la obediencia también tenía que ser grande, amén. De esa misma proporción. Por eso Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste a mi palabra. Quiere decir que la obediencia de este hombre iba a depender de qué tan bendecidos fuéramos nosotros. Amén. Volvemos al tema. Pero muchas de las veces, a veces somos liberados de cosas externas, pero muchas veces no tenemos esa libertad interior. Y eso es lo que muchas de las veces nos hace dudar, nos hace ver las cosas de la manera que Dios no quiere que nosotros las veamos. Quiero compartirle el tema de esta mañana. Por cierto, es enemigos de la libertad. Es el tema de esta mañana, enemigos de la libertad. Pero vemos cómo esto está sucediendo, cómo el pueblo de Dios no termina de liberarse de esas cosas del pasado. Siempre hay esa tendencia a tener que necesitar las cosas del pasado. Hay una frase que me encanta del apóstol Pablo. Es una frase buena que si se hace buen uso te puede dar mucha bendición, pero tienes que tener cuidado. Tienes que ser suficientemente fuerte espiritualmente para manejar esa idea que el apóstol Pablo habla. El apóstol Pablo habla y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No hay límites en lo que yo pueda hacer, pero yo mismo no me dejaré dominar de todo eso. En esa libertad que Dios nos da, no hay límites. En la libertad del espíritu no hay límites. Yo veía la otra vez, no sé cuántos de ustedes han seguido los ha seguido una ambulancia, ¿verdad? Que viene y venía atrás y luego dije, wow, no hay por dónde pasa esta ambulancia. So ya me fui por otro carril y me paré atrás de un carro y esa ambulancia pasó en rojo y se fue. Y me puse a pensar, eso es lo que Dios dice, que las cosas del espíritu no tienen ley. La ley era para mí. Yo estaba en esa luz roja y yo tenía que pararme. Pero para las ambulancias o las patrullas no hay ley. Ellos se pasan en rojo, esa y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. ¿Cierto o no? Esa es la libertad. Pero el apóstol Pablo dice, yo no me dejaré. La frase que usa es dominar.
Ese es el problema. Que muchas de las veces nosotros sabemos que tenemos libertad en el Señor, pero muchas veces llegamos a extremos donde esas cosas nos dominan. Porque nos falta entendimiento. No hay esa claridad de decir, yo soy libre de esto. Yo no puedo cederle mi vida y mi voluntad a algo que me domine. Vamos a hablar cosas reales que vivimos cada día. Vamos a ir del temor. El temor en un momento nos llega a todo mundo. Pero hay gente que está esclava de ese temor. Y siempre están, ¿y qué irá a pasar mañana? ¿Y qué sucede si esto? ¿Y qué pasa al otro? Y viven esas personas en esclavitud. Esclavos del temor de lo que va a suceder. Sin contar cómo Dios va a obrar en una mente así. Cómo Dios nos va a dar visiones. Cómo Dios nos va a dar planes. Cómo Dios nos va a dar propósitos. No hay espacio en la mente. No hay. A menos que la mente esté clara, abierta, entonces empiezan a venir ideas de Dios. Y Dios empieza a poner ideas. ¿Por qué no tratas esto? Como tú tienes tu alma, tu mente libre, tú dices, sí, Señor, ¿por qué no? Hermano Marcos, para honra y gloria de Dios, dice, ¿sabes qué? Yo estoy tratando de, no sé, en un futuro, en un tiempo, lo que sea, me gustaría tener, a lo mejor, ser dueño de mi propio negocio. Tiene muchas implicaciones, pero tiene confianza. No hay en ningún lugar está escrito que diga, tú no puedes tener un negocio y tú sí. No está escrito. Eso solamente está en la mente de las personas. Pero yo no tengo nada. Hello. Todos los que tienen un negocio comenzaron con nada. ¿Cuántos creen eso? Todos comenzaron de nada. ¿De qué nos sorprende? Digo, a menos los que son hijos de papá ricos y toda, pues bueno, ellos tienen ahí, pero no es de ellos, es de sus padres. Algún día se lo heredarán y a lo mejor eso ya pasará a ser de ellos. Pero todos comienzan de cero. Pero la libertad, cuando Dios quería separar a su pueblo de esa esclavitud, Dios quería que tuvieran a una mente abierta. Dios les había dicho, vienen ustedes de Egipto y van a llegar a Canaán. Van a llegar a la tierra donde fluye la leche y miel, donde está todo ahí para que tú escojas. A eso los había llevado Dios. ¿Y qué pasa aquí en poquitos días? Ay, el Señor, mejor nos hubiera dejado allá. ¿Le ha pasado alguna vez que ha visto algún hermanito, alguna hermanita que se convierten al Señor y de repente, sácatelas, les pasa una tragedia, les pasa algo y, hermano, ya listo para el culto el domingo? Híjole, hermano, lo que pasa es que nos pasó esto. Se quebró el carro, me despidieron del trabajo y ya se queda uno todo desanimado. Y se pone uno a pensar, a ver, creo que el tema cuando vengo al Señor, en vez de estar bien, creo que las cosas se están poniendo peor. No hay claridad, no hay luz. Dios te quiere alejar, Dios te quiere liberar de cosas a las que tú te estabas atado, confiabas en ellas. Hay tantas cosas, hermanos, en las que confiamos ciegamente. Y es difícil muchas veces sacudirse, ¿verdad? El confiar ciegamente en esas cosas. Dios no quiere que confíes ciegamente en esos patrones, en esas cosas. No, Dios quiere que confiemos ciegamente en Él, amén. Él quiere que confiemos, que tengamos esa fe ciega de confiar en Él. Pero para eso tiene que liberarnos de esos patrones que llevábamos, de esas cosas que en un momento siempre confiábamos y que nos es difícil de separarnos de ellas. Entonces es importante entender eso. Dios nos quiere liberar de estas cosas. Enemigos de la libertad. Enemigos de la libertad. Antes de entrar en este punto, quiero que me acompañen en Primera de Corintios capítulo 14. 1 Corinthians chapter 14. Primera de Corintios 14. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice 1 Corintios 14, 18 y 19. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento
para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento, es decir, con sentido. Porque estas 5 palabras van a ser las que hablas. Si son 5 palabras o 3 palabras, van a ser fundamentales. Van a formar parte de la vida diaria de una persona. Y yo sé que el contexto está hablando del tema de lo de hablar en lenguas y todo eso. Y él está hablando la importancia está trayendo luz. ¿Cómo se debe de manejar todo esto? La importancia de hablar palabra de sabiduría de Dios. Con entendimiento. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Muchas de las veces, ¿verdad? Lamentablemente a veces pasamos tiempo discutiendo y hablando de tantas cosas y metemos un montón de cosas, pero no hay palabra de entendimiento en nuestras conversaciones. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa libertad de tener la mente clara. Que se salgan tus emociones a un lado, que se salgan tus sentimientos en un momento a un lado, dejarlas un poquito al lado, si estás molesto, si estás dolido, y hablar con el entendimiento y decir la verdad. Hablar, decirle a tu cónyuge: mi amor, esposo o esposa, tus hijos, ¿sabes qué? Estamos en una situación, pero hay una verdad: Dios es fiel. Y Dios nos llamó no para dejarnos a la mitad, amén. Dios nos llamó para darnos victoria en todo. Esa es su promesa. Y tenemos que levantarnos hoy y caminar hacia adelante. Olvídate de todas las cosas. Yo sé que estás triste, te duele y todo esto, pero una cosa tienes que entender: para que recibas la sanidad de Dios y las cosas que Dios tiene nuevas, tenemos que sacudirnos de eso, porque eso solamente nos va a atar en temor, nos va a traer desconfianza. No le vamos a creer a Dios, ni siquiera nosotros mismos vamos a poder caminar. ¿Cómo vamos a guiar a otros? Va a ser difícil, no se puede así. Con entendimiento. Hablaré con entendimiento. Dios quiere que usted tenga una mente que entiende. Amén. ¿Cuántos le alaban? Una mente que entiende, aunque es una palabra, aunque sean 2 palabras de Dios, pero las entiende y confía y cree en ellas y camina hacia adelante y se mueve con esa promesa de Dios, con el entendimiento. El apóstol entendía claramente qué era lo que era experimentar la libertad en Dios. Él había estado esclavo en muchas cosas y él no quería que su pueblo viviera en esa esclavitud. Es diferente cuando hijos nacen en un hogar cristiano. Ellos no conocen lo que tú viviste. Para ellos tú a veces les hablas de cosas y ellos dicen: ¿de qué estás hablando? Pues tú y yo vivimos en una esclavitud. Para ellos es difícil entender por qué tú le tienes temor a eso, por qué tú no quieres que ellos como hijos caminen por ahí. Es difícil para ellos entender eso, porque tú viviste un infierno y tú estás tratando que ellos no pasen por ese infierno. Pero hay una cosa que tienes que confiar en medio de todo: Dios, puedes ayudar a tus hijos aunque estén caminando en un momento por el camino que no deben de caminar. Dios igual va a tratar con ellos. Muchas de las veces pensamos que el hecho de que a veces se adoptan cosas y lo que sea, muchas veces van a experimentar. Yo no digo que eso sea bueno. A veces van a experimentar cosas diferentes y van a tomar sus propias decisiones y se van a equivocar. Lo van a hacer. La verdadera libertad, no porque una persona no haga a veces cosas malas y está en la casa, no quiere decir que sea libre siempre. Tiene sus pensamientos y sus formas de vivir. Vemos la familia de este hombre amoroso, del padre amoroso que todos conocemos. ¿Cuál era la familia del padre amoroso que conocemos? Uno le habló directo a su padre, le dijo: dame mi herencia porque ya me voy. Y el otro se quedó en la casa, pero los dos estaban en rebeldía. Tanto el que se fue como el que se quedó. Y usted conoce la escritura. Cuando el otro supo que el padre le había dado algo bueno, le dijo: oye, ¿para qué le diste a él? Yo aquí estoy siempre contigo y nunca me das nada, nunca me tratas bien. Y le empezó a tirar toda la lista. Igual,
Estaba igual que el otro que se fue. Pero el padre había hecho algo muy hermoso, sólido. El padre amó a sus hijos. Una de las mejores cosas que necesitamos, hermanos, es amar. No podemos dejar de hacer eso. No importa la dirección y la corrección que hagamos. El amor siempre tiene que estar por encima de la corrección. Yo no pienso que Dios, para corregirlo a usted, lo deje de amar. ¿A cuántos los ha dejado Dios de amarlos para corregirlos? A nadie. Dios te corrige porque te ama. El amor de Dios siempre está al frente. Pero la esclavitud no te deja hacer eso. La esclavitud te llena de temor. Y por ese temor y muchas veces ese coraje queremos muchas veces corregir. Que esto no está bien. Y muchas veces es más nuestro coraje y nuestra rabia que el amor de que decir, mis hijos no pueden apartarse de los caminos de Dios. Ese es el pensamiento con entendimiento. Mis hijos no pueden vivirse lejos de los caminos de Dios. Ese es el verdadero entendimiento. Yo quiero ayudarles porque yo no quiero que mis hijos vivan fuera de los caminos de Dios. No quiero que vivan fuera de los caminos de Dios porque no quiero que vivan fuera de la bendición de Dios, ni del plan de Dios. Amén. Pero no es porque a mí no me gusta. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Eso no está bien. ¿Por qué? Pues porque no me gusta y me cae gordo. Eso no es la manera. Eso no es con entendimiento. Eso es con coraje. Usted le tiene coraje y le tiene miedo a cosas y le caen mal y por eso quiere que sus hijos no hagan eso. No. Nuestros hijos necesitan seguir el camino del Señor. Amén. Ellos son llamados. Ellos son herederos de la promesa que Dios nos ha hecho. Amén. Y de la bendición. Y necesitamos hacer todo lo que podamos hacer. Pero todo, como dice la palabra, con entendimiento. Amén. El entendimiento es importante. Entonces, ahora que entendemos lo que significa o la importancia de lo que es el entendimiento, es muy importante avanzar en estos enemigos de la libertad. Hay muchos enemigos de la libertad, pero yo quiero hablar de unos de ellos. Unos de los enemigos de la libertad, definitivamente voy a hablar de los más comunes. Un enemigo de la libertad es la ignorancia. Otro enemigo de la libertad es la confusión. Otro enemigo de la libertad es la mentira. Y otro enemigo de la libertad es el pecado. Usted los conoce todos, esa lista. Y ahí va. Vamos a ver por qué la ignorancia. La ignorancia muchas veces, hermanos, no es un insulto. Muchas veces nosotros tenemos el tema de la ignorancia como un insulto. No es un insulto, hermanos. Si alguien me dice a mí ignorante, yo soy ignorante en muchas cosas. Quiero que sepa que cualquiera de ustedes se puede parar aquí y enseñarme algo, porque yo soy ignorante en eso. Ignoro cosas. No tengo todas las respuestas. Y menos en el área donde usted se mueve. Su ignorancia es falta de conocimiento, falta de datos, falta de información. Pero la ignorancia muchas veces nos juega mal, ¿verdad? La ignorancia muchas veces nos juega mal en el sentido de que la ignorancia muchas veces nos lleva a la duda, ¿verdad? Nos lleva a la duda y empezamos a tener dudas acerca de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ignoramos. El apóstol Pablo cuando habla de la ignorancia al pueblo de Dios también en Corintios, y le dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu de Dios? ¿Cuántos se recuerdan de esa escritura? En otras palabras, hay personas que dicen: ¿sabes qué? Mi cuerpo es mi cuerpo. Bueno, esa es una mentira. Si usted está en Cristo, cuando dice usted mi cuerpo es mi cuerpo, my body is my body, that's a lie. If you are in Christ. Si tú estás en Cristo, eso no aplica para ti. Aplica para los que no están en Cristo. Pero si tú aceptaste a Cristo, esa es una mentira y tienes que deshacerte de ella. Try to find something else. That's not working. Does not work for God. Porque esa es una mentira. ¿Por qué? ¿Por qué es una mentira? Porque dice Jesucristo que Él pagó por nuestra libertad. Amén. Él pagó. Jesucristo pagó un precio y Él nos compró por precio, dice la palabra. Por lo cual, cuando Jesucristo paga por ti y tú le aceptas, ahora eres propiedad ¿de quién? De Cristo. Por eso es una mentira.
No porque yo la quiera decir o porque no me gusta que la gente diga. No, yo no lo digo. Dios lo dice. Y pruebas. Dios tiene pruebas de que te ama. Por lo cual, eso de decir mi cuerpo es una mentira. Que queramos hacer cosas o lo que sea, bueno, ese es otro asunto. Pero eso es una mentira. Nuestro cuerpo, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo no son vuestros, sino que han sido comprados por precio. Por lo tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el cual es de Dios. Amén. Ahí está la verdad. Si alguien quiere hacer cosas o lo que sea, bueno, ni modo, nos equivocamos, tomamos decisiones, pero no lo hagas. No lo hagas diciendo que es por tu cuerpo, porque estás incurriendo en una mentira. Y esa mentira te va a traer esclavitud. No entres por esa puerta. Esa mentira te va a traer esclavitud. Tú mismo, tú misma vas a ir adquiriendo esa mentira, te la vas a ir comiendo y vas a vivir en ella. Y después de hacer una cosa por esa mentira, pasas a hacer otra en esa misma mentira. Después pasas a hacer otra cosa en esa misma mentira. Y al término tu vida se va llenando de una mentira. ¿Cierto o no? No, yo no estoy diciendo nada aquí que no sea verdad. Esa es la palabra del Señor. Entonces, que quede bien claro que la ignorancia muchas veces nos lleva a eso, nos lleva a cometer errores, nos lleva a tener dudas acerca de tantas cosas. Por lo cual, por eso la palabra de Dios siempre nos dice meditar en la palabra del Señor. Meditar. El varón que medita en ella de día y noche será como árbol plantado. La palabra del Señor es bueno meditarla y es bueno pensar por qué Dios no quiere esto. Es God. Pregúntale a Él por qué Él decidió que así fuera. Yo no lo decidí, Él lo decidió. Y si Él lo decidió, Él sabe por qué lo decidió. Tantas cosas que dijo Dios, no hagas esto, Dios sabe por qué lo decidió. No hagas aquello, Dios sabe por qué lo decidió. Pero no somos nosotros. Tanta gente a veces me pregunta, oiga pastor, ¿y usted qué piensa acerca de esto? ¿Qué piensa acerca de ese problema, lo que sea? Digo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Porque al final de cuentas yo no tengo ningún problema. Yo a ti te amo, sea lo que sea, yo te amo. Si eres una persona rebelde, te amo. Si eres una persona consagrada al Señor, te amo. Dios me ha mandado a amarte. Yo no fui el que puso las reglas. Yo no fui el que puso aquí esto, fue Dios. Yo nomás lo predico, lo enseño, amén, para gloria de Dios, porque para eso nos ha llamado el Señor. Porque Dios quiere que conozcas la verdad. Si después de conocer la verdad tú quieres seguir esclavo, tú quieres seguir esclava, es tu decisión. Porque hay una cosa que Dios no te ha quitado. Dios te ha dado tantas cosas, Dios te quita tantas cosas, pero una cosa que Dios no te ha quitado es la voluntad. Dios deja que tú decidas. Y aquí, la vida y la muerte, tú eliges, tú decides. Aún en la vida, aún en la cosa más importante que es la salvación, entre ir a la gloria y ir al infierno, Dios deja que usted decida y que yo decida. ¿Cuándo Dios te quitó la voluntad? Y si hoy todavía pecamos y hacemos cosas que a Dios no le agradan, no es porque Dios quiera, es porque nosotros decidimos. Porque Dios nos dejó eso, de nosotros decidir. Dios no te ha quitado la voluntad, pero eso no quiere decir que Dios quiere que vivamos en esa vida. Amén. Eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo que vivamos una vida así. Eso solamente te recuerda a ti y a mí que Dios es tan bueno que pudiéndote evitar a ti y pudiéndome evitar a mí, no lo hace. Porque Él prometió darte esa libertad. Él te hizo libre. Él te hizo libre. Y no te va a quitar esa libertad. Eres tú mismo. Eres tú mismo el que decide volverte a la esclavitud o quedarte libre. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos? Lo acabamos de estar leyendo aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice, Cristo nos dio libertad para que seamos libres, por lo tanto, mantengámonos ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Es decir, ¿para qué Jesús nos hizo libres si no vamos a permanecer en esa libertad? Es decir, hablaba un poco anteriormente de lo que es una visa de turista y de lo que es una residencia. Un residente es una persona que va a permanecer en ese lugar. Un turista simplemente viene a ver, viene a visitar. Pero mucha gente ve la libertad en Cristo como un turistear.
voy a chequear, voy a ver y luego no importa si no vivo ahí porque no estoy en Cristo. No es necesario quedarme ahí. Pero los que están en Cristo, dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. La libertad no es algo que vas a visitar y vas a salir de ahí. La libertad es algo en lo que se permanece. Jesucristo nos dio libertad para que nos quedemos en esa libertad. Amén. Dios te hizo libre, Cristo Jesús, para que vivas cada día de tu vida en esa libertad. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces es importante. Verso 2 dice: escúchenme, yo Pablo les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Interesante cómo lo que está hablando el apóstol, Pablo, dice, en otras palabras dice, no les aprovecha. Es decir, no les hace bien. No, dice, no se sometan al yugo de esclavitud. Uno mismo. Es como si Dios nos sacara. Es como si Dios nos sacara de un lugar. Y Dios nos saca y nosotros ya estamos afuera. Dice, ok, Cristo ya te hizo libre. Pero nosotros mismos nos metemos otra vez. Dice, no, pastor, yo nunca me he querido meter ahí esa esclavitud. Pues nos metemos. ¿En qué momento nos metemos? Cuando volvemos a confiar. Cuando en nuestra mente de entendimiento no está que todo lo que te necesitábamos, ya Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Todo lo que necesitábamos para ser salvos, es decir, la condenación del pecado, Jesucristo ya la quitó. Eres libre. Entonces, ¿qué pasa con las demás cosas? Pero qué difícil es. ¿Cómo es difícil muchas veces para nosotros? Quiero hablar de algo que a lo mejor nos sirve para entender el tema de la libertad. Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, y cuando la gente en la palabra del Señor, en la Biblia, se convirtieron al Señor, una de las cosas que necesitaban hacer era el bautismo, ¿right? Usted ve en la escritura, dice, y aceptó al Señor y se bautizó. Aceptó al Señor y se bautizó. Aceptó al Señor y se bautizó. ¿Cuántos han leído eso? Y los que han pasado por una lección de bautismo lo han visto. Ok, pero entonces, ¿cómo usted explica que una persona a veces acepta a Cristo y no quiere dar ese paso de bautizarse? ¿Qué será? Yo le puedo decir mi propia experiencia. Y para mí era esta, ignorancia. Yo tenía ignorancia de eso. ¿Sabe cuál era lo que estaba en mi cabeza? Pero eso estaba nomás en mi cabeza, no en la de Dios. En mi cabeza estaba, yo tengo que sentirlo. Le dije al pastor, me acuerdo, nos fuimos, mi esposo y yo tomamos la clase, ella se bautizó. Yo le dije, no, es que no siento nada. Le dije, tengo que sentirlo, no sé. Tiene que venir algún fuego de arriba, algo que me enseñe que sí, ya tengo que bautizarme. Y así pasaron las semanas. Y yo orando y cuando llegué cuando Dios abre mi mente y mi corazón y sabes que no tienes que sentirlo. Lo que necesitas es saber qué significa. Y si estás dispuesto a dar ese paso. Do you really want to be in Christ? ¿Tú quieres estar en Cristo realmente? Porque si tú quieres entrar en Cristo, este es el paso. Un paso de testimonio. Eso testifica. El bautismo es un testimonio público de que tú estás en Cristo. Amén. De que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces vivimos en esa esclavitud de la inseguridad. A veces es por falta de conocimiento, como dijo. No conocemos, no entendemos que es simplemente un paso de obediencia. Es decir, cuando una persona, vamos a decir dos jóvenes que son novios y se comprometen en matrimonio, ¿cuál paso sigue después? ¿Casarse? Si no tuvieron miedo para comprometerse con su anillo y todo, tampoco debe de haber para casarse, ¿verdad? Eso tiene que ser algo natural. ¿O cuál va a ser entonces el asunto? Imagínense que después se casan, pero ahora dicen, ¿sabes qué? Pero hay que quedarnos aquí en la casa de nuestros papás y no necesitamos irnos para vivir nuestra vida porque tenemos temor. O sea, no hay problema. Cuando das un paso, viene el otro. Simplemente
Cuando hay claridad y hay entendimiento, es solamente un paso de obediencia, nada más. No tiene por qué ser un show ni nada de eso. Pero ¿qué nos falta? Entendimiento. ¿Qué van a decir mis familiares? Bueno, esa es otra cosa. Ahí es donde entra la parte del temor y de la inseguridad. Muchas veces decimos, ¿qué va a decir mi familia? Pero ¿no te has preguntado qué dirá Dios? What about God? What about Christ? ¿Qué va a decir Él? ¿Nos importa más lo que diga la familia o lo que diga Dios? Esas son muchas veces las ataduras que muchas veces nos impiden movernos, porque no hay claridad en nuestro entendimiento. Llegamos a Cristo, pero pensamos que podemos seguir con las cosas antiguas. Aquí la cosa era que ellos habían aceptado a Cristo, pero querían mantener un ritual que era del Antiguo Testamento. La circuncisión era algo que era del Antiguo Testamento. Y estas personas vienen y los convencen, ¿saben qué? Bueno, ya están en Cristo, ahora ya no más les falta circuncidarse. Y el apóstol Pablo, bendito Dios que trajo claridad. Dijo, hey, momento. ¿Cómo va a ser esa iglesia? Imagínense cómo va a ser esa iglesia en Cristo y haciendo todo eso. Póngale que los primeros dicen, no, nosotros vivimos con Jesús, caminamos con Jesús, no tenemos ningún problema si nos circuncidamos o no. No hay ningún problema con nosotros, porque nosotros conocimos a Jesús. Pero ¿qué va a pasar después de años? Esa gente que ya no anduvo con Jesús, que no le siguió ni nada, y ahora simplemente hacen la circuncisión porque aquello le hicieron. Ya esto ya se descompuso. Pero nos damos cuenta cómo a veces unas prácticas así pueden llevar lejos, y después la iglesia de Jesús no está completa, no tiene la sabiduría, no tiene el conocimiento. Y eso termina pesando mucho en la libertad que una persona puede tener en Cristo. Pero cuando tú le dices, no, solamente Jesús es suficiente, porque si tú haces eso, de nada te aprovecha, no te va a servir de nada. Es más, el apóstol Pablo va mucho más lejos de eso. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, la circuncisión era el sello de la ley. Por lo cual, si una persona quería circuncidarse, como era el sello de la ley, ahora estaba obligado a seguir todas las cosas de la ley. ¿Quieres usar eso? Pero entonces con ese tú estás guardando y sometiéndote a vivir bajo la ley y cumplirla toda y hasta su último punto. Así que, ¿qué quieres? ¿Vivir por la gracia en Cristo Jesús o vivir por la ley? Pero muchas veces nos falta entendimiento. ¿Cómo podemos despojarnos de esas cosas que muchas veces queremos volver a la situación? Queremos volver atrás. Me acuerdo también cuando ya nos convertimos, y bueno, mi esposa siempre, desde que nació nuestra primera niña, siempre dijo, ¿sabes qué? Ella tenía más entendimiento que yo. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no la voy a bautizar por el bautismo tradicional que conocíamos hasta ese momento. Bautismo tradicional que siempre habíamos hecho. Ella dijo, no, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer. Y yo no entendía por qué. Dice, bueno, ¿y qué es de malo? Por total, echarles un chorrito de agua y luego le echamos otro chorrito de agua después, si quieres. ¿Verdad? Para mí, o sea, una persona sin entendimiento dice, échales un chorro de agua y después le ponemos otro, no hay problema. Esa era mi respuesta sin entendimiento. Ella tampoco no me sacó esta escritura y dijo, no, mi amor, es que si hacemos eso, pues mejor sigamos todo lo antiguo, pues total. Imagínate, ya estamos agarrando una cosa, nos vamos a sujetar a eso. Y les digo a muchos de los jóvenes que hoy están aquí y a los que nos están viendo, ora al Señor. Tú eres un joven que ha aceptado a Cristo en su corazón. Piensa, muchas veces no es que tus padres te dicen, ¿sabes qué? Ten cuidado a quién eliges como tu novio o como tu novia. Ten cuidado. ¿Sabes por qué? Porque el día que te cases con una persona que no tiene a Cristo en su corazón, uno de los primeros problemas que vas a enfrentar también es cuando tengan hijos. Cuando tengan hijos, ahí vas a tener que decidir por cuál de los lados lo vas a guiar. Y eso va a ser una lucha que no termina, porque tomaste una decisión mala. Es una lucha que sí, que no, y que no le hace nada, no, pero que es que esto no va con nuestra fe, pues que sí le hace mal y no le hace mal, y estamos muchas veces así.
Es algo a lo que uno se somete. Eso es someterse a un yugo desigual. Be wise in God. Tú no quieres ese problema en tu vida. Cada una de las cosas que esa persona traiga en su mente van a ser un problema en tu vida. Van a ser algo con lo que vas a tener que luchar. Mi pregunta es, después de tu trabajo y después de las luchas que tienes en tu negocio y todo, ¿tú te quieres bregar en tu casa con todas esas cosas? ¿Quieres bregar con que si bautiza o no se bautiza, que si lee la Biblia o no la lee, y que si tiene que orar para comer o no? ¿Tú quieres bregar con todo eso? Yo no creo que alguien quiera pasar por todo eso. Pero esas son las cosas que suceden cuando nosotros nos esclavizamos a las cosas antiguas. El camino de Dios siempre es mucho más claro. Dios sabe por qué, aunque muchas veces nos falta entendimiento. Muchas veces estamos luchando. Verso 5, pues nosotros por el Espíritu, dice verso 4, de Cristo os desligáis de los que para la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Verso 4 en esta versión. Los que de la gracia habéis caído. Dice, ustedes los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. Han rechazado la generosidad de Dios. En otras palabras, para seguir con nuestros métodos antiguos y seguir haciendo las cosas antiguas, tendríamos que rechazar a Jesús. Tendríamos que decirle, thank you Jesus, pero no te quiero en mi vida. Así de sencillo. We choose something else. I rather choose something else. Yo elijo algo más. Y no solamente, muchas veces piensan que esto habla de que de la gracia habéis caído. No solamente de la gracia puedes caer, digamos, por el pecado. Lo que está diciendo que de la gracia habéis caído es porque hoy vives por gracia. Te has alejado. Al sujetarse a las cosas antiguas, estás dejando la gracia, te estás soltando de la gracia para sujetarte a otra cosa que es lo que es la ley. Avanzamos rápidamente. La confusión también es otro de los enemigos de la libertad. La confusión se describe como mezcla, equivocación, error, cuando se unen el crédito y la duda en una misma persona. Una mezcla. Eso es lo que es la confusión. Cuando muchas personas mezclan demasiadas cosas, es decir, traen la verdad con otras cosas que no son la verdad, y entonces ocurre esa mezcla y en la misma persona, en el mismo interior de la misma persona. Y eso crea confusión. Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? A mí me gusta conocer de todo, me gusta meterme en todo y lo que sea. Pero ¿tienes capacidad para mantenerte en la luz? Porque nunca te das cuenta realmente en qué estás. Si estás en la verdad o es algo falso. Y todo eso llega a la confusión. Una mezcla de tantas cosas. Hay que tener cuidado, pueblo de Dios. Hay que tener cuidado con todas estas mezclas que a veces uno pretende. Que sí se ven a veces atractivas, que nos endulzan, como dicen, el oído. Pero hay que tener cuidado. Porque esas mezclas siempre van a traer confusión. Y luego después las personas ya no saben ni en qué están. La confusión. Acompáñenme también en Efesios capítulo 1, verso 18. Efesios 1, 18. Y dice la palabra: verso 18 es: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Dios nos ilumina en el entendimiento para que sepamos. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ilumina el entendimiento para que nosotros sepamos, para que podamos discernir y entender y valorar qué es mejor. ¿Qué es mejor, lo que Dios nos ofrece o lo que se quedó ahí atrás? ¿Qué es mejor? Pero no decidimos con la emoción o los sentimientos, decidimos con los hechos, amén. Decidimos con la verdad que Dios nos está hablando. Dios siempre va a quitar esa confusión cuando nos ilumina con su palabra, cuando nos ilumina con la verdad. También la mentira es otro de los enemigos de la libertad. La mentira es una expresión o manifestación contraria a lo que se conoce. La mentira es una manifestación contraria a lo que se conoce. Y vemos también lo que está sucediendo en este mismo Gálatas capítulo 5. Si regresamos a Gálatas capítulo 5. Dice versos 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó a obedecer a la verdad? Es decir, cuando dice quién os estorbó, lo que está hablando es de que, vamos a suponer que una persona va por un buen camino y el camino se ve muy bien, pero alguien descompone ese camino y de repente ya se vuelve un estorbo, ya no se puede transitar por ese camino. Cuando tú aceptas una mentira, se te va a hacer más difícil transitar por el camino de la verdad. No sé cuántos de ustedes han visto a veces en esos videos, ¿verdad? Que salen a veces en el YouTube, que se caen los puentes y que, ¿verdad? Y que de repente se caen para abajo y hasta con autos. ¿Qué tan transitable es ese camino? Ya no se puede transitar por ahí. Cuando tú aceptas una mentira en tu vida del enemigo, es bien difícil que tú puedas transitar en el camino de Jesús. Se te va a hacer difícil, se te va a hacer cuesta arriba, muy difícil. Pero hay mucha gente que vive así, luchando, transitando por un camino que está todo destruido. ¿Por qué? Porque permitieron que ese camino fuera destruido con mentiras. Dice, ¿quién los estorbó? ¿Quién? Alguien fue. Y después continúa diciendo, esta persona no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y verso 10 dice, y confío respecto a vosotros en el Señor que no pensaréis dentro de modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y Dios al final va a dar la recompensa a cada quien. La palabra del Señor habla de que no podemos ser tropiezo para las otras personas y que muchas veces la mentira viene a ser un tropiezo en nuestras vidas y vuelve nuestro camino de la libertad intransitable. Por eso hay mucha gente, hermanos, que no pueden caminar, no saben ya si el camino que van siguiendo es el camino de Jesús o es otro camino diferente. ¿Por qué? Por las mentiras que aceptamos muchas veces. Y el pecado último, el pecado es un poder misterioso que se opone a la naturaleza de Dios y a su buena voluntad. En el tiempo antiguo, los hebreos al pecado lo llamaron falta, iniquidad, rebelión, injusticia y muchos otros nombres que le llamaron al pecado. Pero en el Nuevo Testamento una de las frases que más se utiliza es deuda. Usted los conoce, ¿verdad? Incluso nuestro Señor Jesús en una de sus oraciones, en la oración modelo, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos, ¿right?, a los que nos ofenden.
El pecado también se conoce como una deuda. Por eso dice que Jesucristo ha pagado nuestra deuda. Amén. Él ha pagado nuestro pecado. Y eso también muchas veces Jesucristo, cuando confrontó a los judíos que lo seguían, Jesucristo les dijo una frase que les dolió demasiado. Y les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo tú puedes decir que seremos libres? Y Jesús dijo: el que es esclavo del pecado es esclavo. El que practica el pecado, dijo, es esclavo del pecado. Pero gracias a Cristo Jesús, que Él pagó nuestra deuda que nos esclavizaba. ¿Cuántos le alaban? Él pagó eso. Jesús, al pagar por tu pecado, dice el apóstol Pablo también a la iglesia en Roma capítulo 8, la iglesia que estaba en Roma, en Romanos capítulo 8, dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dijo también: ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado trae condenación, la deuda trae condenación, pero Cristo la ha quitado. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar con este mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. La verdadera libertad no es solo ausencia de males, no es solo ausencia de la cárcel, no es solo ausencia de alcohol, de drogas, de odio, de rencor. La verdadera libertad tiene que ver con presencia también. Recuerde eso siempre. Quiero dejarles con eso y con las palabras que el apóstol Pablo dijo: pero hablaré 5 palabras con el entendimiento. En el momento en que nosotros permitimos que nuestro entendimiento sea esclavo de algo, en ese momento todo nuestro ser irremediablemente se vuelve esa esclavitud. Nunca permita que un pensamiento, que alguna práctica o algo lo lleve a la esclavitud. Aún cuando usted cayera en un pecado, recuerde una cosa: ese pecado ya no es para esclavizarlo. Ese pecado lo separa de Dios en su relación, en su comunicación con Dios. Porque cuando pecamos contristamos el Espíritu Santo. Pero eso no te condena. Si te arrepientes y le pides perdón a Dios, no te va a condenar. Es importante. ¿Por qué lo digo yo? Dice: oiga, pastor, no puede decir eso porque la gente va a pecar. Si Dios lo puso, si Dios lo dijo, ¿por qué yo no lo voy a decir? Mejor que Dios no lo hubiera escrito. Si Dios no quisiera que usted supiera que usted no es condenado, Dios no lo hubiera escrito. Pero Dios dijo, Dios lo dejó bien claro en su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de todo mal. Si vamos a ser fieles a la palabra del Señor, tenemos que decirlo todo, la verdad. Es nuestra decisión. Pero al final de cuentas, el pueblo tiene que saber que ya no somos esclavos de eso. Dios quiere que nos mantengamos libres. El apóstol Pablo, en su afán de que la iglesia del Señor se mantuviera libre en sus caminos, él dijo unas frases y unas oraciones tan hermosas. Hablando a la iglesia en Filipos, dijo: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo puro. Si hay virtud alguna, en esto piensa.
Él entendía que tu mente y mi mente van a jugar un papel muy grande en el tema de mantenerte libre. Sin la mente abrazamos mentiras, sin la mente abrazamos dudas, va a ser difícil vivir y transitar por el camino de la libertad. Nunca permitas, si hay una duda, busca de la palabra del Señor. Aclara, pídele al Espíritu Santo que te aclare esa duda y que te revele la verdad en Dios. Y que te dé ese poder para que tú te puedas mantener a pesar de tus emociones, a pesar de tus sentimientos, a pesar de lo que estás viviendo. Pero que Él te dé esa palabra y esa seguridad de que Él está en control de tu vida. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por su palabra, Padre, porque su palabra es buena, Señor. Su palabra, Señor, nos trae esa libertad, Señor, y nos enseña, Señor, el camino que necesitamos caminar cada día, Padre. En ese camino, Señor, de seguridad, Padre. Usted nunca nos trajo, Señor, para dejarnos a la mitad del camino. Eso, Señor, eso está claro en nuestras vidas. Usted dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y Padre, nosotros creeremos eso hasta el final, Señor. Sin importar cuál difícil sea la circunstancia que estamos viviendo, las circunstancias o el problema. Usted es fiel. Usted dijo, clama a mí y yo te responderé. Jesús dijo, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, siempre yo voy a estar allí. Su palabra dice, nunca he visto a un justo desamparado. Y nos damos cuenta, Señor, que en toda su palabra usted habla palabras, Señor, de aliento a nosotros, Señor, a nuestras vidas, Padre. Señor amado, que hoy, Señor, salgamos renovados, Señor, con una mente renovada y lista y preparada, Padre, para recibir, Señor, sus promesas, Señor, para confiar en ellas, Padre, para atrevernos a caminar, Padre, en ese camino que por un momento, Señor, se nos hacía difícil y se nos hacía duro, Señor. A veces, Señor, recibimos tantos golpes, Señor, en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor, que a veces no hay espacio, Señor, para la verdad. No hay espacio para contemplar lo que usted nos está hablando, para contemplar lo que usted tiene, Señor. Y nos sumergimos, Señor, en la tristeza y el dolor. Y estamos dejando de lado todas las cosas buenas que usted nos ha hablado y tiene para nosotros. Eso no es justo, Señor. No podemos gastar tanto tiempo, Señor, en la desesperación, en el dolor, en la angustia, Señor, cuando hay cosas que usted quiere que nosotros vivamos y que sigamos, Señor. Traiga, Señor, esa verdadera libertad. Usted dijo, si el Hijo los liberare, entonces seréis verdaderamente libres. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Comieron un pan que jamás nadie había visto, pero aún así perecieron en el desierto. Pero usted, Señor, es el pan de vida, Señor. Usted es el pan de vida, Señor, y todo aquel, Señor, que come su palabra y bebe de su espíritu, nunca perecerá. Eso usted lo afirma, Señor. Usted lo declara, usted lo afirma, y el cielo y la tierra son testigos de ello, Señor. Podemos confiar en usted, Señor. Podemos confiar en su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, no solamente a entrar o visitar esta libertad de Jesús, pero ayúdenos a vivir en ella, Señor, con dignidad, Señor, con gozo, esforzándonos, Señor, cada día, porque su palabra dice que nos esforcemos, Señor, que nos mantengamos firmes, sin doblegarnos, sin cambiar, sin regresar atrás. Gracias, Padre, que hoy, Señor, en este día usted haya hablado una palabra, Señor, que haya traído luz a esa oscuridad y que haya iluminado el entendimiento, Señor, y que su pueblo pueda ver el camino con claridad.
ese camino que no tiene tropiezo, el camino de Jesús, que está libre y que podemos caminar por él. Gracias, Señor. Bendiga, Señor, a su pueblo, Señor. Bendiga a los que no están aquí, Señor, hoy con nosotros, Padre. Guárdelos, Señor, de todo mal en sus caminos. Traiga, Señor, esa fortaleza y sanidad. Oramos, Señor, por la familia Rodríguez, Señor, que usted conoce, Señor, su necesidad. Y sabemos que usted es fiel, Padre, y que usted, Señor, sabrá lo que va a hacer, Señor. Y que lo que usted haga siempre va a ser mejor, aunque nosotros no lo podamos entender. Usted no se equivoca, Señor. Usted siempre, siempre, siempre sabe lo que está haciendo, Señor. Y en esa verdad descansamos, Señor. Descansamos en la verdad de que usted tiene el control de todas las cosas. Padre, también oramos por la familia de Marcos, Señor, por sus padres, por sus hermanos, Señor, en esta pérdida, Señor, de su hermana, de toda esa familia, Señor. Y oramos, Padre, para que usted continúe haciendo su obra, que traiga esa fortaleza a Marcos, Señor, para que él pueda traer palabras, Señor, en medio de esta angustia y este dolor que viven sus padres, Señor. Y que usted, Señor, de alguna manera traiga personas que hablen su palabra a esta familia, Señor. Nos ponemos en sus manos, Señor. Padre bueno, a todos los que están aquí hoy, Señor, a los que usted ha levantado, Señor, aún de ese virus, Señor, y que usted les ha dado fortaleza, Señor, y que usted ha mostrado su favor hermoso, Señor, en sus vidas, Padre. Aquellos, Señor, que en medio de la angustia y del dolor y de la incertidumbre pudieron ver su luz y su esperanza en medio de eso, Señor. Y hoy, Señor, usted los tiene con bien. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, ellos, Señor, han sido fortalecidos en su palabra, en sus promesas, Señor. Gracias, Padre. Aquellos que aún están en ese proceso, Señor, oramos para que usted les dé fortaleza, Padre. Aquellos, Señor, que hoy no tienen a alguien, a una familiar, Señor, físicamente, Señor. También, Señor, llénelos de su luz, Señor. Llénelos de su gozo, Señor. Y que Padre Celestial, su amor, Señor, cada vez sea más grande. Y que ese perfecto amor vaya echando no solamente fuera el temor, sino también el dolor, Señor. Abrácelos, Señor. Abrácelos, Señor, con ese amor que solamente usted puede dar, Señor. Y que ellos puedan saber, Señor, que todo está bien, que todo está en control. Porque usted es el que tiene el control, Señor. Gracias, Padre. Bendiga a su pueblo en el nombre precioso de Jesús. Le damos gracias y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios me los bendiga. Manténganse en la libertad que Jesucristo nos ha dado. Amén.